Hola amigos, bienvenidos a un nuevo audio, a un nuevo podcast y a un nuevo video en el que estaremos hablando en general de varios temas porque tenemos la libertad de expresión y estamos decididos a utilizarla en diferentes medios. Hoy hablaremos de cómo escribir un libro o cómo contar una historia o cómo redactar una historia o cómo crear una historia de la nada. Primero lo que necesitas tú como persona física es haber leído varias historias, haber empezado a escribir. Es necesario para ir fogueándote, para ir creándote nuevas historias. Muchos autores redactan en sus libros que lo primero que se necesita es leer, y como consecuencia es eso. El que tú leas, eso te obliga a tener un amplio conocimiento de cómo se estructura una historia. La creación de personajes y la creación de mundos. La creación de personajes es entender el personaje en varios aspectos. Es crear tu personaje, darle una vida, un sentido desde que nació y darle cómo se fue desarrollando al tiempo hasta el momento en que tú lo vas a utilizar. El, el crear el mundo en el que se sostiene y todo eso. Pero la principal base que tú necesitas es basarte en lo real, hechos, sucesos y todo lo general. Y otro concepto que se le agrega es, ¿cómo se le podría decir a los personajes? Es ya empezar a dar la vida, tú escribes, pero para que tú seas una persona profesional es necesario que tú lo estés haciendo siempre. O sea, si realmente te gusta algo, tú le tienes que dedicar tiempo, digamos 10 segundos, 10 minutos durante todo el día. Eso es lo que hace realmente un profesional. Un profesional le dedica mucho tiempo a su obra. El simple hecho de decir, hoy sabes que vamos a crear una historia, lo dejas allá, ya estuvo. Nunca te vas a foguear, nunca vas a crear personajes, porque la mayoría de los autores nunca triunfan en su primera obra porque no son conocidos. Lo que tú tienes que hacer es escribir tu primera obra, la segunda, la tercera, y así vas mejorando. Es como cuando aprendes a manejar bicicleta o manejar carro. La primera vez que lo aprendes es inevitable que no estés al 100. Ya cuando vas agarrando tiempo, vas aprendiendo, ahí es cuando vas mejorando. Si tú quieres dar el salto, es esforzarte un poquito más de lo habitual, porque sabiendo que puedes llegar a otro nivel. Primero tú necesitas escribir tu obra, la tienes allá, pero no crees que esa obra va a brincar al mundo y vas a hacer la gran cosa, la gran historia en todo tu mundo. No, lo primero que tú tienes que hacer es crear una historia, terminarla para empezar, porque muchos empiezan pero no la terminan. Agarrar la historia, la terminas. Una vez que la hayas terminado, digas, es como decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un libro de 12 capítulos. Voy a empezar por el capítulo 1. Vamos. 1, 2. Y los enumeras. Técnicamente, cuando escribes una historia, yo una vez empecé a utilizar esto. Agarras 100 líneas y las marcas. Primera parte, segunda parte, tercera, hasta llegar a 100. Vamos a escribir. Había una vez un niño entró. Primera parte. Chalala, chalala. Segunda parte. Tercera, cuarta. Ya una vez que llegues a 100, lo pones como primer capítulo. Solo para autoayudarte. Después vas al segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el número de capítulos que tú tengas en mente crear. Y lo que tienes que desarrollar desde el punto A hasta el punto B, cómo vas a terminar. Si tú decides hacer una historia, es necesario que tú leas historias de las que vas a escribir. Te basas en los grandes autores. Muchos autores se dedican, ¿cómo se le puede decir? A enfocar su literatura. Esos autores ya agarraron referencias de sus autores que les gustaban. Tú, por ejemplo, tú puedes utilizar un autor o varios autores y los vas leyendo. O si en tu caso, digamos, a mí una historia se titula, ¿sabes qué? A mí me gustan más las películas. Cómo se escribe un guión y todo eso. Bueno, cómo se escribe un guión y todo eso. Primero, digamos, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver películas, cómo se escribe la historia, cómo se crea. Ok, ves la película, el punto lineal, punto A, punto B. Una vez que veas las películas, cómo se desarrolla, cómo se sustentan los personajes y cuál es el enfoque. Y empiezas a escribir. Vamos. Pero para que tú hagas tu historia ya tienes que empezar a escribir. Escribes del punto A al punto B. O sea, de aquí empieza y aquí termina. La creación de personajes es como ya había dicho antes, es darle vida a cada uno, empezando con su forma de pensar, su forma de ser, pero eso sí, tienes que agregarle tu propio toque para que te distingas de entre de todos. Tanto si vas a hacer una historia como ¿cómo se le puede decir?
un cómic, un manga, un libro, una película, o hasta escribir una música, tienes que crear este mundo en donde va a estar. La música es un poco diferente, pero si tú también se lo agregas, puedes crear algo fantástico. En una historia, no hay algunas reglas que se pueden aprender, pero una vez que ya hayas aprendido esas reglas, la puedes distorsionar y moverlas a tu forma de pensar. Agarras una historia, la destruyes y le das tu propio toque. Por ejemplo, para crear una historia de un niño que va a preparar digamos, una niña va a preparar sus galletas. Primero tienes que entender a la niña. A la niña le gusta cocinar, quiere irse con su mamá, aprendió un día de todo eso y aprendió un día que se quemó y por eso, pero a pesar de que se quemó, ya sabe cómo utilizar la cocina. Eso es lo que pasó. Pero eso, a veces no necesitas contar toda la historia como hacen en el anime, cuentas la historia. A veces es necesario y a veces no. Pero lo primordial para contar una historia es eso, el que tú leas y el que tú escribas diario. Que tú escribas, te enfocas a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 minutos, una hora, lo que tú te dediques. Si realmente te gusta algo, es como un trabajo. Es un trabajo, digamos, aquí en mi país es legal trabajar, se necesita trabajar 8 horas. Ahí está. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu obra? Tienes que dedicarle 8 horas. No solo 8 horas, 9, 10, 11, porque si se supone que te gusta, nadie te está obligando a hacerlo, si no es algo que te gusta. Imagínate si te están obligando a hacer algo por 8 horas, y lo tienes que hacer y no te gusta y aparte te van a pagar. Imagínate si es algo que te gusta, deberías meterle tiempo, deberías meterle más de 8, 10, 12 horas y aparte deberías hacerlo diario, constantemente. Eso es lo que hace una verdadera persona exitosa. Que tú agarres, sabes que voy a agarrar mi obra y voy a empezar a escribirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13 y lo terminas. Si sabes que es basura, no importa, lo puedes corregir en otro momento. Independiente, estoy escribiendo mi obra, es basura, pero la puedo agarrar y es para aprender. Siempre tienes que tener en mente que tu primera obra, es que muchos dicen, es que yo tengo una super historia, si tuviese alguien que me lo pueda redactar, si tuviese alguien que me lo pudiese dibujar y desglosar, sí tienes la historia en tu cabeza, todos tenemos historias, ¿quién no ha creado un mundo y todo eso y sabes que esto va a triunfar, va a ser la hostia va a crear, vas a ser hype, pero no, es tu primera obra, va a ser un fracaso. No digo que siempre vaya a ser un fracaso, sino apenas estás escribiendo, ni siquiera sabes escribir y ni siquiera, independientemente de que hayas estudiado letras y todo eso, estructura de historia lo pones acá. Bueno, ya está acá mi historia. Pasas a la siguiente, vamos. Siguiente historia, vas creando. De esa historia puede ser que agarres unos pequeños conceptos, porque ya aprendiste desarrollo del tema. Vamos, siguiente, tercera, cuarta, quinta. Una vez que hayas escrito varias horas, créeme que tú serás el Ash. Pero tienes que primero pasar por la primera. Voy a escribir mi libro. Es que tardó muchos años en escribir el libro. No, tienes que agarrar, empezar a escribir. Y eso tiene que ser algo que le dediques tiempo. Porque se supone que si es algo que te gusta. Es que la inspiración, muchos dirán, es que la inspiración no viene, tiene que ser. La inspiración, tú como una persona profesional en tu ámbito que te quieres dedicar a eso, se supone que te gusta. Si quieres, como profesional, ¿cómo se le puede decir? Como realmente eres un profesional, la inspiración tiene que estar en ti diario. Si no hay, pues tú la creas, la forzas a que salga. Es un hábito que tú tienes que crear. La inspiración se crea o tú la impulsas a que diario tengas inspiración. Si no tienes inspiración, pues tú escribes, tienes que escribir y dar un foco, usar tus temas básicos, todo lo que ya estudiaste, se supone que ya estudiaste, ya habrás leído, ya habrás entendido acerca de estructura, de cómo se mueven las películas, cómo se escribe un guión, cómo se desarrolla, ver en casos reales, agregar casos reales, cosas reales a tu historia para que las personas lo agarren como algo real y que se vea fantástico. Entonces yo digo que para crear una verdadera obra tienes que leer, escribir diario y ver películas, ver libros, ver series, ver cómo se estructura. Es más, aprendes más cuando ves algo malo. Por ejemplo, una película mala. Esto no se debe hacer en una película, esto no se debe hacer en una película. En un libro malo, esto no se debe hacer, es muy cliché. O en un cómic, sabes que esto no pega, estos errores, ahí aprendes más. Cuando ves una obra con muchos errores,
ahí te das cuenta de que ahí vas aprendiendo y lo vas agregando a tu obra. Sabes que esto no se debe utilizar porque en esta serie, en este guión, en este lo que sea, no queda bien. Pero eso sí, escribir siempre, si realmente es algo que te gusta, es algo que aprecias, te apasiona, le debes dedicar más tiempo que tu trabajo. Si un trabajo no te gusta, en el que estás yendo, te están pagando, te están obligando a estar ahí, se supone que te están dando 8 horas. Tú como persona, es decir, esas 8 horas aparte de mi trabajo, debo dedicarle más tiempo, 11 12. Eso es, yo digo, si realmente te gusta algo, tienes que hacerlo, tienes que dedicar hasta más tiempo, porque realmente te gusta y te debes sentir más emocionado. Ese hype, eso te debe sentir vivo, te debe hacer sentir. Cuando tú terminas una parte, ¡ah, qué emoción! Y al día siguiente, hasta que tú termines una hora, la presentas al público. Pero, eso sí, haciendo con lo que te gusta. No forces algo con lo que te gusta, pero sí, constantemente tienes que aprender, leer varios conceptos, salir de vez en cuando, porque el simple hecho de salir también ves visualmente y aprendes. No solo quedarte encerrado, escribiendo, salir, conocer gente nueva que te impulse a meter cosas nuevas en tu historia. Y siento que es todo por este momento y les doy un cierto punto, así lo podemos decir, ¿no? Un cierto mecanismo a la forma en que estructuramos. Bueno, es todo por hoy. Gracias por escuchar este audio, por este podcast y por este video. Nos vemos en otro audio, en otro podcast.